Esta parábola, como la tenemos presentada en el libro de Marcos, viene dada en medio de unas discusiones que Jesús estaba teniendo contra los religiosos de Israel. Antes de esta parábola, Jesús ya había sido cuestionado y después de la parábola sigue siendo cuestionado. Por ejemplo, después se va a hablar del tributo. Otro tema que se trata es el tema de la autoridad. Así que ese es el contexto en el cual está esta parábola. Un debate, un diálogo contra aquellos religiosos que se oponían a Jesús. Ahora, el propósito de las parábolas es sencillo. Es enseñar cosas espirituales, verdades que trascienden a los objetos, a través de historias que son familiares y comunes para la mayoría de los que escuchan. Ahora, aquí nosotros tenemos una pequeña desventaja, pues este contexto de un dueño de una viña que se va no suele ser algo cotidiano para nuestras vidas. Incluso así, creo que podemos comprenderla. Pero para llenar esos huecos que pudiera haber en nuestra mente, déjenme comenzar esta exposición explicando un poco del significado de la parábola y qué es lo que la mayoría de los que escucharon esta parábola estaban recibiendo, estaban entendiendo. Bueno, dice que el labrador, el dueño, el señor, un hombre plantó una viña. Y aquí la mayoría de los judíos tuvo que haber reaccionado a este lenguaje de una viña. ¿Por qué? Porque no solo era algo común entre el pueblo judío ver viñedos, sino porque la viña ya había sido usada en el Antiguo Testamento como un concepto espiritual que simbolizaba a Israel. Si ustedes revisan en Isaías capítulo 5, Israel ya funcionaba como ese objeto. La viña ya funcionaba como ese objeto que representaba a Israel. Israel era esa viña que Dios había plantado cuando la tomó de Egipto y la plantó, le dio una tierra para que ahí florecieran y crecieran, la protegió, pero esta viña se terminó corrompiendo y demás. Bueno, aquí el simbolismo es diferente, pero el concepto de viña ya era familiar para estos judíos. Bueno, se nos dice que la cercó, o sea, no fue una viña silvestre que apareció de la nada, sino que era una viña puesta, tomada, comprada, adquirida por alguien. Dice además el texto que puso un lagar y edificó una torre. Esas torres servían en los viñedos para varios propósitos. Ahí se resguardaban muchas veces los labradores y además servía para vigilar que animales o ladrones no fueran a la viña para tomar de sus frutos. Bueno, cuando se plantaba una viña, el dueño de esta no esperaba ahí para que diera los frutos. Nosotros, quizá desacostumbrados a esto, podemos pensar que la viña se planta y a los 6 meses ya tiene hermosas uvas para comer, buen fruto para comer. Bueno, para que la uva saliera de una forma exquisita, se necesitaban que al menos pasara 4 años. Por eso dice que se fue lejos. Entiéndase entonces que la idea no es de un abandono de la viña, sino un proceso natural en donde
el dueño tenía que esperar al menos 4 años para que fuera cuidada por estos. Ahora, llega el tiempo de recoger los frutos. Han pasado quizá ya los 4 años y entonces el Señor envía a sus siervos a recoger. Y quiero que noten la intensidad del recibimiento. Dice el texto que lo primero que hacen con el mensajero, con el primer mensajero, es golpearlo y regresarlo, ¿sí? Pero las palabras, la idea es de una acción, sí, nada amable, pero no tan agresiva, ¿sí? Lo golpean y lo envían. Ahora, el segundo también dice que lo golpean, pueden ver, volvió a enviarles, pero apedreándolo, el versículo 4, le hirieron en la cabeza. Esto es interesante, porque la palabra aquí, la palabra griega por esta herir en la cabeza, puede ser una referencia a alguien que fue herido en la cabeza. Ahora aquí regresa, ¿sí? Lo enviaron afrentado. Pero ¿será una forma en la cual está hablando el Señor del mismo Juan el Bautista? Un mensajero que enviaron y afrentaron y lastimaron en la cabeza, como murió Juan el Bautista, decapitado. Bueno, el último que es enviado es el que recibe el mayor maltrato. Lo matan y entonces el rey, el señor de la viña, envía a su hijo. Envía a su hijo para pedir los dividendos. Ahora, entiéndase lo siguiente. Enviar a su hijo fue un acto de compasión. Porque lo que pudo haber enviado el dueño de la viña fue a su ejército. Han afrentado a mis mensajeros, no quieren escuchar, pero vean esto, pensando todo lo bueno, el señor de la viña dice, bueno, voy a enviar a mi hijo. A lo mejor a él sí lo van a respetar. ¿Y qué ocurre? Dice, este es el heredero. No ignoran la realidad. No es que se equivocan y piensan que es otro mensajero. Dice, no, él es el heredero. Matémosle. ¿Quién había dicho palabras semejantes? En la historia de José, cuando venía a visitar a sus hermanos, a revisar a sus hermanos, José dice, mírenlo, ahí está. En una forma, el heredero, matémosle. Él es el amado de nuestro Padre, matémosle. Este es el escenario de la parábola. Esto es lo que la gente que estaba escuchando estaba comprendiendo. Esto era algo natural, este proceso de plantar la viña, cuidarla, poner esa torre y mandar después del tiempo a recoger las recompensas de su viña, de lo que es suyo. Mis hermanos, y esta parábola nos enseña cuatro cosas espirituales, si queremos verlas. O sea, la parábola, repito, tiene un propósito de decirnos cosas materiales para que entendamos cosas espirituales. Verdades que van más allá de esta historia de un señor que plantó una viña. Y es que es evidente para todos nosotros que el señor de la viña aquí representa a Dios. Es Dios quien ha tomado una viña, ha plantado una viña.
Y este es un simbolismo de Israel, como mencioné anteriormente. Este hombre pagano llamado Abraham fue tomado de una nación idólatra y puesto como cabeza de una gran nación. Y en un sentido podríamos decir, y Dios estableció a Moisés y Aarón, y entonces se fue. Ahora, no se fue en el sentido de abandonar, no se fue en el sentido de dejar al pueblo solo, sino que podríamos decir que se fue en el sentido de haber puesto a mensajeros en su representación. Recuerden, con Adán, Dios hablaba cara a cara. Con Abraham, Dios habló cara a cara. Pero con Moisés, Dios estableció un sistema para que ese sistema, a través de sacerdotes, profetas y reyes, le representaran. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Lo que vimos hoy en Primero de Reyes. Se olvidaron del mensaje de su Señor. Se olvidaron de las palabras que Él había dado. Ignoraron sus mandamientos. Ahora, ¿quiénes son estos labradores históricamente en el tiempo de Jesús? Bueno, con los que está discutiendo. Los fariseos, los escribas, los saduceos, aquellos que se supone eran los guías del pueblo, pero que por su conveniencia se habían apoderado del pueblo como si fuera suyo, para exprimirlo, para aprovecharse, muchos de ellos económicamente, hermanos. Muchos de ellos por deseo de poder. Lo mismo que hemos visto hasta nuestros días ha sido la historia de toda la humanidad. Unos hombres queriendo poder, queriendo riquezas para someter a la humanidad. Y aquí tenemos lo mismo, la misma historia. Estos hombres tomando posesión absoluta de la viña. Ahora la parábola dice que envía a siervos. ¿Quiénes fueron esos siervos en el antiguo Israel? Esos siervos fueron los profetas, los mensajeros. Pero en el tiempo de estos escribas y fariseos, el más cercano era Juan el Bautista. Y ellos dicen, Dios enviaba a sus mensajeros para decir, ustedes están oprimiendo al pueblo, ustedes no están hablando la verdad, arrepiéntanse, víboras, serpientes, apártense de sus malos caminos y vengan al Señor y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero estos hombres lo afrentaron, estos hombres lo mataron. Pero este es, lo podemos llamar, el infatigable amor de Dios para con un pueblo pecador. Vean esto. Enviar un siervo era la actitud normal del señor de la viña. Enviar un siervo para recoger la ganancia. Pero recibir un siervo afrentado, lastimado, con el mensaje de no nos vamos a someter, no te vamos a escuchar, ya daba para que el señor de la viña reaccionara. Pero aquí está el infatigable amor de Dios. Tiene paciencia y envía a otro de sus siervos. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo mismo. Pero el infatigable amor de Dios envía un tercero. Ahora, lo sorprendente de esto
es el siguiente enviado. Dice, versículo 6. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Este no es un siervo comprado. Este es un hijo de sí. Me gusta esta palabra griega en nuestro texto cuando enfatiza un hijo suyo. Para hablar de la proximidad, para hablar de la cercanía. Pero agrega una cosa. Los siervos podían haber sido bien tratados por este señor, por este dueño de la vid. Y así que podía haber enviado siervos queridos, siervos estimados, pero el texto pone un énfasis en el hijo que no solo es el hijo suyo, sino dice amado. Y esto es lo que empezó a carcomer los oídos de los fariseos. Porque lo que Jesús estaba implicando es, Dios envió primero sus profetas. Ahora Dios, el Padre, está enviando su Hijo mismo. Su Hijo mismo. Esta verdad no era pasada por alto por los judíos. No solo por el final que sabemos que procuraban matarle, pues sabía que hablaban de él, sino porque también entendían muy bien lo que Jesús quería decir cuando él se hacía hijo de Dios. Cuando Jesús se hacía hijo de Dios, dice en Juan capítulo 8, que los fariseos comprendían que se estaba haciendo igual a Dios. Dice, envió un hijo suyo amado para ponerse Jesús como aparte, como distinto, como uno que es totalmente diferente a los siervos. Ellos son siervos. Este es el hijo amado. Voy a mover esto. Este es el hijo amado del Señor, hermanos. Y esto es lo que nos permite meditar y reflexionar en esta mañana, en el infatigable amor de Dios. Él pudo haber destruido a estos labradores en el primer momento, pero esperando que el pueblo escuchara, envió a su amado Hijo. El Evangelio de Juan teoriza, reflexiona, establece de una forma más teológica. Recuerden, esta es una parábola y debemos esperar las cosas de una parábola. Pero Juan reflexiona teológicamente sobre este hecho. ¿Cuál hecho? Que Dios, habiendo enviado a sus mensajeros una y otra vez, y estos rechazándolo, entonces envió a su amado Hijo. Vean lo que dice el Evangelio de Juan sobre esta verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen,
y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él era mensajero. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El infatigable amor de Dios se demuestra no solo el no haber traído juicio cuando envió a sus mensajeros y estos lo rechazaron, sino que el infatigable amor de Dios se manifiesta cuando el Hijo de Dios fue dado. Un hijo nos fue dado. Aquel que es igual a Dios nos fue dado. Aquel que es igual al Padre en todas las cosas nos fue dado. Esto es lo que los judíos están escuchando, entendiendo en esta parábola. Que por la paciencia de Dios y por la dureza de sus corazones, ahora el Padre, ahora Dios estaba dando a su amado Hijo, quien era Él. Pero vean esto, hermanos. Jesús especifica y aclara aquello que iban a hacer estos fariseos con Él. ¿Qué iban a hacer los hombres con el gran amor de Dios? ¿Qué iban a hacer estos líderes religiosos con aquello que Dios les había dado, el heredero, el hijo? Y continúa el texto. Y dice: mas aquellos labradores dijeron entre sí: él es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Oh, hermanos, hay mucho aquí. Hay mucho aquí para desempacar. Porque el texto está profetizando, o está más bien trayendo a luz las maquinaciones que estos religiosos ya estaban teniendo en su mente. Ya estaban intentando prenderle para matarle. Porque entendían, vean esto, entendían en sus corazones que Él era el heredero. Hay un libro apócrifo llamado Tomás, y en su versículo 65 cuenta esta misma parábola. Y en este libro gnóstico, apócrifo, se nos dice que aquellos que iban a matar a Jesús no sabían que era el heredero. Pero, ¿qué dice la divina palabra?
que dice la palabra que sí proviene de Dios, no como ese evangelio gnóstico falso. Dice que estos religiosos tenían plena conciencia de quién estaba enfrente de ellos, pero por su corazón malvado lo resistían. Y entonces, al que Dios había provisto para dar vida, para rescatarlos a ellos incluso, es al que van a matar. Hermanos, vean el paralelo entre José y Jesús aquí. A José, el amado de su padre, los hermanos, sus hermanos, lo toman, lo hieren y lo entregan a su muerte, a su perdición. Es lo que intentaron hacer cuando lo vendieron. Aquel que les iba a dar paz y prosperidad es al que entregan, es al que rechazan, es al que venden, es al que quieren destruir. De la misma forma, aquel que Dios dio para traer salvación, para traer paz, para recoger lo que le debían, es aquel al que rechazan hasta el punto de la muerte. Sí, está bien que iglesias hablen de la encarnación y mediten en este profundo misterio, algo que nosotros hemos hecho varias veces en nuestro curso de Hebreos. En el curso de Hebreos, no me refiero a un curso, sino en el trayecto que hemos ido por Hebreos, o en todas las exposiciones que dice el Evangelio de Juan, y las exposiciones que hemos tenido en Lucas y que hemos meditado la encarnación. Está bien que iglesias hoy hablen de la encarnación, pero la encarnación no puede ser separada de esto, de su muerte, porque hay algo que quiero corregir aquí en nuestras mentes. Y no quiero dar la idea de que entonces la muerte de Cristo parece un accidente en el plan de Dios. Porque ahora lo que estamos leyendo es, Jesús vino, pero ellos lo tomaron y prácticamente en contra de su voluntad lo entregaron a muerte. Miren, nuevamente tomando como paralelo José, la maldad de sus hermanos no es justificada. Sus hermanos eran criminales, asesinos, mentirosos. Pero en el gran plan de Dios, ese acto asesino y misericordia de los hermanos resultó el medio por el cual ellos tendrían salvación. ¿No es cierto? ¿Cómo se sostuvieron el padre y los hermanos de José? Porque sus hermanos le vendieron y Dios lo puso en el puesto más alto, en el lugar más alto para traer alimento, salvación. De la misma forma, no debemos pensar aquí que esto terminó en última instancia siendo un mero accidente. Dios envió a su Hijo y lo que debía hacer Israel era escucharlo y recibirlo. Pero Israel, amando sus pecados y no deseando que les corrigieran en sus maldades, aborrecieron a Jesús y lo entregaron a muerte. Ahora, en ese acto, ellos son criminales, ellos son asesinos. Pero en el acto de Dios, ese fue el medio por el cual vino la salvación. Hermanos, el Verbo nació para morir. El Verbo nació para morir.
el verbo se hizo carne para dárnosla en la cruz. El Logos que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad se hizo hombre para poder tener sangre y carne y derramarla por nosotros en el madero. Pero aquí está el punto. Pero el pueblo de Israel no quiso su salvación. No lo quiso escuchar al principio y no lo quiso escuchar al final. Este es el amor de Dios para con los pecadores, que el Padre nos dio al Hijo. Ahora, entendamos el amor de Dios no solo implicando al Padre en esto, porque el amor del Hijo y del Espíritu no están fuera en este gran acto. Vamos a leer próximamente en Hebreos este texto cuando dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién? ¿Quién dice? El verbo, escuchen. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué dice este texto? Hermanos, el Padre sabía a qué enviaba a su Hijo. Hermanos, el Verbo sabía para qué se encarnaba: para dar su vida en rescate por muchos. Por eso llamarán su nombre Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y de hecho, esta es la gran maravilla que dice Jesús más adelante. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué ha hecho? Que aquel a quien odiaban, al odiarlo, lo pusieron en el trono. Veremos esto en un momento. Pero hay una cosa más que yo quiero reflexionar en esta oportunidad que tenemos de hablar del don de Dios a los pecadores. Ya hemos visto que esta parábola revela el amor de Dios al dar siervo tras siervo tras siervo, pero que revela de una manera particular el infatigable amor de Dios al dar a su Hijo, al dar a su amado Hijo. Ahora, ya vimos para qué lo da y sabía para qué daba a su amado Hijo. Ahora, una cosa más. Hermanos, la encarnación no solo muestra el infatigable amor de Dios. La encarnación muestra la maldad del corazón de los hombres. La maldad del corazón de los hombres. Vean esto. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Venid, matémosle. ¿Qué hicieron los hombres cuando vieron a Dios en la carne? Lo odiaron. Y esto es algo que hoy todos los que están entre nosotros, que no están en Cristo, deben entender. Así es nuestro corazón natural. Aquel que dice yo estoy neutral a Dios, yo estoy neutral a Jesucristo, se engaña. Si hoy apareciera su gloria en su santidad,
tu odio y tu aborrecimiento para con Él se manifestaría. No puedes ser neutral. O te arrepientes de tu odio y tu maldad con Él y lo amas. O entiende esto, o tu corazón continuará aborreciéndolo. Dijo J.C. Wright: Dios se ha manifestado en carne, morando entre ellos, y tomándole, lo mataron. Vean, ¿qué revela la encarnación? Sí, una luz en medio de la oscuridad, pero la oscuridad todavía se ve a su alrededor. La maldad de los pecadores es manifiesta cuando viendo a Dios encarnado, lo que dicen es: largo, tú no reinarás entre nosotros. Y así estás hoy. Tú que no estás en Cristo, este mismo corazón todos lo hemos tenido. Todos los que estamos aquí lo hemos tenido. Pero si tú no te has arrepentido de eso, tú continúas con ese corazón. De manera que si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, también hubiéramos gritado: crucifícale, crucifícale. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hoy la nación, las personas están recordando alegremente que el Verbo se hizo carne. O lo van a hacer, o se supone que lo van a hacer. Pero al celebrar eso, ¿no deberíamos contristar nuestros corazones y reconocer que estos son malvados y pecadores y que por eso justamente necesitábamos que se encarnara? Jesús está diciendo: ustedes son los que me odian. Ustedes son los que me tienen un corazón malo contra mí. Dejen de fingir, necesitas mi salvación. Vean esto. Vean la parábola, hermanos. Vean lo que le está diciendo Jesús a estos hombres. Dios, queriendo los frutos de su viña, mandó mensajero y mensajero y mensajero, y ustedes lo han ignorado. Envió a su Hijo para sanarles. Envió a su Hijo para rescatarles. Escuchen, fariseos, yo soy ese Hijo. Yo vengo a su rescate. ¿Por qué se han de cerrar y endurecer? Yo vengo para sanarlos. Y dijeron: mátenle. ¿Cuántos aquí se encuentran todavía gritando en su corazón con estos fariseos: mátenle? Tú dirás: jamás diría eso. No soy cristiano, pero no estoy en contra. Entiende, entiende. Este es nuestro mismo corazón sin Cristo. Día de encarnación, día de gloria y de luz. Pero día de entender quiénes somos nosotros, que somos pecadores. Oh, hermanos, es glorioso meditar en el misterio de la encarnación y saborear la profundidad que en ese misterio hay. Pero esa contemplación tiene más sentido, sabe mejor, cuando entendemos lo malos y pecadores que somos. Él vino porque nosotros somos pecadores. Él vino porque nosotros somos malos. Él vino porque nosotros no nos podíamos salvar. Él vino porque nosotros nos rebelamos contra el Creador. Él vino porque nosotros no nos podemos sanar. Ahora sí, gloriémonos en la encarnación. Este es el infatigable amor de Dios, que mereciendo nosotros su juicio y sin poder salvarnos,
Y sin poder nosotros hacer nada por nosotros mismos, Él envió a el Hijo suyo, el amado. Aquel del cual dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquel que habitó con Él desde la eternidad. Aquel Logos se hizo carne para morir por nosotros. Pero una cosa más, y con esta vamos a terminar. Es que ese no es el todo de la encarnación. Por eso esta parábola llamó mi atención sobremanera para este día. Sí, podríamos haber ido a Lucas, me encanta ese pasaje, o a Marcos y demás. Pero, hermanos, este texto incluye toda la historia de redención. Y en esto quiero alentarlos. Vean lo que dice en el versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¡Ah, qué buenas palabras para todos aquellos que hoy reflexionan o meditan en la encarnación del Verbo! ¿Qué precisas? Ok, pregunta: ¿y qué hicieron al Verbo cuando se hizo carne? Lo mataron. Ok. ¿Qué hará el Señor de la viña con aquellos? ¿Qué hará con aquellos que, aunque no le mataron, tienen el mismo corazón de ignorar a Dios, de aborrecer a Dios, de apartarse de sus caminos? ¿Qué creen que hará el Señor? ¿Vendrá y destruirá a los ladrones y dará su viña a otros? Jesús pregunta a los escribas y fariseos: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué es la cosa maravillosa a nuestros ojos? Fariseos, aquellos que ustedes hoy quieren matar, aquellos que ustedes hoy desean tomarle y abusarlo y entregarlo totalmente a la muerte, a quien ustedes aborrecen, es al que el Señor ha puesto como cabeza del ángulo, como cabeza de su pueblo, como el príncipe de su pueblo, como el rey de su pueblo, como el pastor de su pueblo. Esto es cosa maravillosa. ¿Cuál? ¿Cuál es la cosa maravillosa? Hermanos, que aquel a quien ellos mataron fue hecho Señor y Cristo. El mismo evento, la misma escena que tuvimos con José. Aquel a quien ellos despreciaron por su sufrimiento fue hecho el Señor, el segundo sobre toda la tierra. Ahora Jesús, aquel a quien ellos desprecian, aquel a que entregan a la muerte, por ese mismo sufrimiento una cosa maravillosa sucede. Él es hecho la piedra angular. Él es hecho la cabeza de su iglesia. ¿Qué hará entonces Dios y su Cristo con estos hombres? Los destruirá. Hermanos, cuán corta entonces se queda hoy en esta ciudad, en este país, el recordar la muerte de Cristo,
encarnación de Cristo para volver a pecar. Mientras sigas en tus pecados, hoy los hombres recuerdan a aquel que los va a destruir. Está bien. Hoy recordemos que el Verbo se hizo hombre. Pero recordémoslo hoy y en esta iglesia para llamar a los pecadores a entender que Él se hizo hombre para poder sufrir, para poderte dar vida, para llevarte al cielo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero si no te arrepientes, sabe que aquel que se encarnó y que mataron, Él te va a destruir. Esa es la historia de la encarnación. El Logos tomó carne para morir por nosotros, pero ha sido hecho Señor y Cristo, y ahora habita en los cielos para regresar y destruir a sus enemigos. Los fariseos lo entendieron bien, vean versículo 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Mis hermanos, hoy regocijémonos en esa verdad. Hoy tengamos alegría. Sí, sabemos que no fue en una fecha semejante a esta donde el Señor nació. Pero si nuestra mente está dispuesta hoy a recordar la encarnación, tomemos este pretexto para recordar la encarnación y regocijarnos y alabar a Dios por la salvación que nos dio, porque Él se hizo hombre, porque el Logos se hizo hombre para nuestra salvación. Y tengamos regocijo y alabémosle y sorprendámonos en su amor, en su infatigable amor, en donde dio a su Hijo por nosotros. Pero aquellos que no están en Cristo, ¿cómo dejarán este recinto el día de hoy? ¿Enojados? Porque el texto habla de ustedes. ¿O arrepentidos? ¿O humillados? ¿O reconociendo sus pecados y gritando: oh Verbo encarnado, que para morir veniste, ten piedad de mí, pecador? El Señor viene pronto. Prepárate, porque el Verbo se encarnó. Pero no vaya a ser que el nada bueno te aprovechó y al final Él sea el que venga a destruirte a ti. Día de gozo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Oh hermanos, buena voluntad ha tenido Dios para con nosotros los pecadores. Amén.